Hola, estimados oyentes, muchas gracias por su amable sintonía en este tu programa. Y ejemplo, en este episodio tenemos un representante del espacio Héroes de Vida, Freddy García, quien con mucha generosidad compartirá su historia hoy con nosotros. Freddy ha obtenido muchos grados en el colegio y la universidad de la vida. Es un emprendedor de un proyecto de puro amor. Y hoy en día tiene realidad un sueño que tuvo con una fundación que se llama Funham. Realmente se me llena el corazón y la mente de emoción, y quisiera seguir hablando de este fabuloso ser humano, pero prefiero que escuchemos todos de él, un poco de la historia de la fundación y de él. Muy bienvenido, Freddy. Gracias por estar en tu programa, Luz Live. Muy buenos días, Luz Estela. Buenos días a toda tu audiencia. Gracias a ustedes por la invitación, por hacer visible a aquellos héroes, no solo Freddy García, sino muchos héroes que están por aquí en el silencio, trabajando para un mejor mañana. Gracias, de verdad. Así es, con mucho amor, muy bienvenido. Freddy, si tú quisieras compartirnos un poco tu historia. Bueno, empecemos por donde empieza, ¿verdad? Por el comienzo. Freddy García. ¿Quién es Freddy García? Freddy García es un niño que creció con muchas carencias, como yo creo que más del 60% de la población infantil de nuestro país, en un municipio, en un pueblo, acá del Meta, que se llama Mesetas. Vivíamos con mi mamá, mi papá y dos hermanas. Ese es nuestro núcleo de familia, en una escuela abandonada. Allá en el municipio, mi mamá era en el pueblito, mi mamá era profesora, y en esta escuela, por ser abandonada, era la llegada obligada de grupos armados a refugiarse. Iban de paso y entraban hoy paramilitares y duraban 3, 4 días, una semana allí en la escuela. No nos hacían daño, nunca nos hicieron daño. 8 días después se iban y 15 días después llegaba la guerrilla, preguntaba, vinieron, no vinieron, y se iban, nunca nos hicieron daño. Y después el ejército, era como cíclico el tema. Yo creo que se ponían de acuerdo porque nunca coincidían. Y entonces Freddy García se crió ahí, mirando eso, armas, como el miedo. Siempre hubo un temor grande porque mi mamá nos protegía mucho, pero yo siempre el peladito inquieto por allá, metido entre todos. Mis hermanas, bueno, mi hermana la mayor era un poquito más prudente, mi hermana la menor con una discapacidad que no se podía mover, ya no se movía. Entonces, pero en fin y al cabo éramos niños, entonces nunca había maldad, nunca había miedo, siempre había diversión. Así crecí hasta los 4 años que ya me sacaron de allá, o nos salimos de allá por obligación. Y nuestra vida continúa siendo niños con un papá presente pero ausente. Un papá que sí estuvo allí con nosotros hasta los 7 años conmigo, pero ausente porque se la pasaba mayor tiempo o fuera de casa por trabajo o borracho. Yo recuerdo, de los pocos recuerdos con mi papá, recuerdo que las conversaciones con él se daban en medio de su borrachera o en medio de un calabozo, y nos separaba siempre unas barreras, unas rejas, porque él tomaba mucho y era muy peleón. Entonces terminaba en el calabozo del pueblo. No era cárcel, era un calabozo del pueblo. Y allí mi mamá me mandaba a llevarle caldito, y entonces allí era donde conversábamos. Y esas conversaciones eran: mi hijo, usted no tiene que dejarse de nadie, usted es un varón, las mujeres tienen que hacer caso, a las mujeres no se les agacha la cabeza, las mujeres tienen que aprender a obedecer, porque él era un maltratador de tiempo completo con mi mamá. Entonces, eso era lo que él me enseñaba. A la edad de los 7 años, mi papá se va. Por circunstancias se va. Mi mamá también toma la decisión de separarse, de no más aguantar maltratos, porque era
fue toda una vida, pero en medio de todo eso, Freddy García amaba a su papá. Un papá que nunca le dijo que lo amaba, nunca me lo dijo, yo no lo recuerdo, nunca me dijo, ven te doy un abrazo, nunca me dijo cuáles son tus sueños, siempre me decía era que tenía que ser un varón, y si yo lloraba, los varones no lloran. Oh, wow. Era, esos eran mis recuerdos de infancia, y sin embargo mi mamá, una mamá trabajadora, una mamá sumisa, una mamá que se fue de la casa muy temprano porque se enamoró de este hombre, sin saber la mala vida que le iba a dar. Entonces, por su orgullo, nunca volvió a la casa a pedir ayuda. Siempre estuvimos lejos. Eh, Empezó a trabajar muy duro, demasiado duro. Entonces, en ese trabajar duro, se olvidó de que sus hijos necesitaban ser abrazados, pero trabajaba. Desde que mi papá se fue, mi mamá se quedó sola, nunca consiguió a nadie más. Y el trabajo que le tocaba era dar clases, y después de clases irse a pelar cebollas, irse a supermercados, irse a muchas cosas para poder sostenernos. Éramos tres, de los cuales una era discapacitada, entonces era duro. Entonces no hubo el tiempo de hijitos, te amo, vamos a comernos un helado, no, era otra forma de amar. Entonces así se crió Freddy García. Entonces te entiendo en medio del conflicto armado que hemos tenido en Colombia desde hace muchos, muchos años, entre rifles, entre amenazas, entre susto, y luego en un hogar con poco afecto, con poco cariño, y al contrario, con maltrato, tú viendo eso a tu mamá. Entonces luego tu mamá toma las riendas del hogar. Sin embargo, claro, con una cantidad de problemas también y de tareas que hacer, con 3 hijos y una persona con incapacidades, pues bien duro. Y tú hoy en día asimilas eso de forma distinta. No siempre, Luz Estela. Cuando mi papá se va, yo amo a mi papá y yo culpo a mi mamá, porque Ah, fue ella la que tomó la decisión y yo reacciono de manera negativa, eh, grosero, como me tocó trabajar, porque también empecé a trabajar, entonces yo tenía mi plata y ya tomaba mis decisiones, ya yo con mi plata hago lo que quiera, siendo tan solo un niño de 9, 10 años. Eh, en medio de todo también me tocó empezar a aportar para la casa, me convertí, como viene a decírmelo mi mamá muchos años después, sin darme cuenta te convertiste en el hombre del hogar. Eh, pero eso también me llevó a cometer muchos errores en cuanto a ese maltrato, porque fui maltratador con mis hermanas, con mi mamá, hasta un día que ya no toleré o no soporté más eso, o mi mamá me hizo entender de una manera muy dura también que ese no era el camino, y tomé una decisión, y era que yo nunca más iba a maltratar a una mujer. Yo empecé a tener problemas de corazón y me daban como choques y quedaba en el piso de la misma rabia e impotencia que me daba. Y en una de esas decidí no volver a maltratar y prometí no volver a insultar y a maltratar a mi mamá y a mis hermanas. Y lo prometí para todas las mujeres. Entonces ya lo que me producía rabia era que un hijo le dijera cosas malas a una mamá, un esposo que maltratara a mí me daba mucha rabia, o incluso una mamá que fuera grosera con sus hijos. A mí ese tipo de maltrato empezó a hacerme mucho daño. Pero eso cambió con los años, eso no fue rápido. Fui un borracho, un maltratador, una persona que no valoraba a las mujeres, porque lo aprendí de mi papá, que fue lo que me dijo mi papá, que eso no, que uno no estaba para rendirle cuentas a las mujeres, que las mujeres estaban para servirle al hombre. Entonces eso lo aprendí claritico al pie de la letra, y así lo tomé durante muchos años. Así llego a tener mi primer hijo a los 22 añitos. Fue una emoción muy grande, porque yo quería para ese hijo lo que yo no había tenido. Yo quería un hogar, quería estar allí, pero fue algo que no se programó, no se planeó, no hubo amor, solo una relación, un embarazo. Y aún así tomé una decisión muy, muy costosa que aún me cuesta, y fue casarme. ok. Mamá me dijo que no lo hiciera, yo me casé en un matrimonio terriblemente grave, malo, duró 9 meses, y entonces queda mi primer hijo. Y al igual que hizo mi papá,
yo abandoné a ese hijo. Para ese entonces, mi papá ya había muerto. Mi papá, creo que la vida nos cobró el haber vivido en medio de la violencia, porque la violencia mató a mi papá. La guerrilla asesina a mi papá años después, una embarrada que cometió, lo ajusticia, él fallece por manos de ellos. Nosotros solo nos enteramos porque a él lo botan al río, no hubo cómo hacer un entierro, no hubo nada. Pero eso ya se supera. Yo abandono a mi primer hijo y empiezo a vagar por el mundo, a querer ganarme el mundo, a querer cambiar mi historia. Y ese querer cambiar de historia me llevó a tomar decisiones con vida fácil, equivocaciones como consumir drogas, como pertenecer a una banda delictiva, porque pertenecía a una banda delictiva en la cual hacíamos mucho daño. Puse en riesgo mi vida, la de mi familia muchas veces, hasta que un día, en medio de ese consumir drogas que yo creía controlar durante 4 años, que mi mamá nunca se enteró, yo me fui para Bogotá. Me enamoré, después de mucho tiempo me enamoré de una persona por primera vez, creería yo, pero no fui capaz de valorarla, sino que enamorado de ella hacía embarradas. Era infiel hasta que un día se enteró y me mandó para el carajo. Yo ya consumía drogas, y ese botarme, ese sentir que había perdido, me consumió en las drogas. De allí termino yo consumiendo drogas, durmiendo en la calle, pidiendo monedas, consumido totalmente durante 3 años, literalmente en las calles, llevado. Tiempo que estuve muy aislado de mi familia, sin darme cuenta. Pasé situaciones que nunca imaginé que uno podría pasar. Pero como Dios, a un Dios que yo hoy en día conocí, que venero, que amo, tenía un plan para mí, y de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor, de todo ese vacío que había en mi corazón, porque realmente lo que había era vacío, un vacío de amor, un vacío de un papá ausente, un vacío de una mamá que hizo en acción por amarnos, pero no nos enseñó a amar de otra manera. Una carencia de todo, con miles de necesidades. Dios tenía un propósito en medio de todo eso para mí. Y un día X, mi madre empieza a orar. Nosotros no éramos de oración, no éramos católicos porque quién sabe qué, porque no teníamos una convicción. Mi mamá empieza a entregarse a Dios, y en medio de sus oraciones ella oraba por su hijo, porque ella siempre presintió que su hijo estaba mal. Ella sabía que si alguien se podía perder, no era su hija la discapacitada, ni su hija la mayor, sino su hijo el vagabundo, el hijo pródigo. Entonces, algún día cualquiera, yo siento la necesidad de no consumir más drogas. Yo recuerdo que yo dormía, no sé si conoces, yo dormía en Bogotá por la carrilera del tren en Fontibón. Yo por allí era donde yo dormía, porque ahí me quedaba muy cerquita para conocer drogas. Claro que sí, lo conozco, sí, y Okay. dormías pues a la intemperie, me imagino. Total, sí. Aún cuando yo tenía donde dormir, pero no iba. Yo prefería dormir por allá. Yo tenía donde comer, pero no iba, yo prefería estar allá. Y entonces, pasando por esa carrilera, yo caminaba de la carrilera hasta la 26, estaba en el parque de Fontibón, la iglesia, la catedral. Y yo cuando pasaba por ahí, yo me acuerdo que yo me asomaba a la puerta y yo miraba al fondo al Señor, y yo le decía, permite que yo un día llegue hasta allá. No sé qué significaría eso para mí, pero yo pasaba y se lo decía. A veces me arrodillaba y lloraba, pero salía y me iba, no sé, no había más que eso, esas palabras. Bueno, yo me imagino que las oraciones, y un día sentí la necesidad de no más, volví a mi casa, volví a mi mamá, renuncié a todo lo que había pasado, dejé la organización en la que estaba, la que pertenecía, porque una vuelta que hicimos se cayó, y a la mayoría de mis compañeros los mataron, otros, la mayoría, por decir que casi todos. Yo nunca me escondí, pero me salvé, no me buscaron nada. ¿Y eso de la vuelta qué quiere decir, Freddy? Nosotros teníamos un grupo, yo llegué a pertenecer a un grupo de clonadores de tarjetas en Bogotá,
que operábamos en la 72, en toda esa zona bonita de Bogotá. Y algún día, porque no se le pagó a unos policías lo que se le tenía que pagar para que nos dejaran trabajar allí, nos echaron al agua y nos empezaron a cazar. Algunos los metieron presos, unos están presos en este momento, eh, otros fallecieron, los mataron. Y yo simplemente me vine. Yo no sé si haberme escondido en las calles fue lo mejor. Dios, Dios tenía un propósito, porque yo nunca me escondí, yo estaba en la calle, deambulando como un drogadicto. Entonces, eso hizo que allí me protegiera. Y llegué a mi casa sin saber lo que había pasado, y, y desde allí empecé un proceso. Yo recuerdo que cuando yo decidí no volver a consumir drogas, porque fue una decisión que pasó en un día, yo boté lo que yo tenía en drogas, y tenía harto, es que para mi dosis personal alcanzaban a consumir como unas 20 personas. Ay, caray. Consumía mucho. Virgen. Y solo bastó esa decisión, pero esa decisión iba acompañada de voy a ayudar a la gente. Okay. Voy a dejar esto, pero yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero empezar a ayudar. Me vine para la ciudad, para Villavicencio nuevamente. Estuve en mi casa donde mi madre. Somos de un pueblo. Ahora vivimos en un pueblo. Yo me vine para Villavicencio. No les conté nada, pero empecé a cambiar. Empecé a luchar contra mi adicción muy duro sin caer. Solo en silencio porque no le podía contar a nadie. Nadie sabía lo que estaba pasando. Y empecé a luchar, a querer salir. Una necesidad grande en mi corazón que me impulsaba a salir adelante. Uy, pero yo, déjame decirte mis respetos totales, poder salir solo de una adicción de drogas. A ver, yo tuve una adicción al azúcar, o sea, a comer postres. Y es bien complicado salir solamente de esta. No me imagino tú solo salir de las drogas. Ahora, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Y es, miren, las personas no innatamente somos malas o buenas. Hay unos antecedentes y pueden ser unos antecedentes genéticos, y obviamente el que Freddy nos acaba de muy amable compartir, pues es un antecedente fuerte, vívido, de vivir en un pueblo. Mesetas. Mesetas queda cerca de Villavicencio, y Villavicencio es una ciudad central de Colombia. Y en esa época teníamos un nivel de violencia muy, muy alto. Entonces solamente ese estrés vivido por la familia y por todo el pueblo, por toda la comunidad, es alto. Y cuando uno no tiene ese afecto, esa contención en su hogar, hace que el dolor, la tristeza y ese estrés, eso es real, eso se manifiesta en sentimientos, en emociones que uno puede sentir. Pero cuando, por ejemplo, a Freddy le decían, tú no puedes llorar porque tú eres un macho, entonces lo que sucede es que vamos comprimiendo eso en nuestro corazón, y eso genera bloqueos. Esto va generando bloqueos cuando no se sanan esos dolores, esos maltratos. Eso se va generando en físicos bloqueos. Eso se llama cuando uno realmente no puede avanzar, y es muy difícil tener algo que hemos hablado en diferentes programas y que se llama resiliencia, que es la capacidad de uno volver a pararse, digamos, en forma muy sencilla descrita. Eso se va tapando porque nosotros nos vamos volviendo poco resilientes cuando no tenemos un hogar de contención, y más aún, peor, al contrario. Entonces, eso lo que hace es que de alguna manera el cuerpo necesita sacar eso, porque es cuando ustedes sienten tristeza, o si pueden en algún momento dado que estén ansiosos o que estén angustiados o con rabia, sientan eso un poco en el cuerpo, y eso es doloroso. Eso es físico, se manifiesta, físicamente. Y eso de alguna forma se va volviendo como una olla express.
Entonces empieza a ebullir y empieza a hervir y empieza a hervir hasta que en un momento dado esto se convierte en depresiones, se convierte en agresiones, se convierte en cosas no muy sanas, porque no han sido sanadas de forma prudente, de forma organizada y amable. Entonces yo quiero explicar un poquito de esto porque no es que las personas seamos malas per se y podamos ver a los personajes que están en las calles compasivamente. Ellos tienen de atrás sus historias de alguna u otra forma. Comprender un poquito. Y por favor sigue adelante, Freddy. Quería hacer ese paréntesis. Vale, gracias, Estelita. Sí, lo que dice es muy cierto, no es fácil levantarse, no es fácil levantarse después de tanto. No era una sola cosa, eran muchas, era la drogadicción, era un hijo abandonado, era una familia que necesitaba de mí, una mamá que necesitaba, unas hermanas que lloraban por mí, eran muchas cosas. Yo volví, pero no les conté nada. Yo volví con un propósito y mi propósito era ser otra persona. Y me quedé envillado, yo le dije a mi mamá que yo me quedaba acá envillado, que no me importaba qué tenía que hacer, pero que yo quería salir adelante. Y me matriculé a estudiar, estudié trabajo social primeramente, sin plata. Sin plata, yo considero que Dios me hizo inteligente y yo empecé a estudiar pagándome el estudio, haciéndole trabajos. Yo digo acá, lo digo jocosamente, gracias a Dios que me tocó estudiar con personas perezosas, que no les gustaba hacer trabajos. Entonces yo les decía, no se preocupe, yo los hago, yo los meto al grupo, pero te cuesta tanto. Y fue la forma como me pagué la carrera. De esa manera me pagué la carrera. Muchas veces no tuve, me tocaba mirar la clase desde la ventana. Ya los profesores saben, entonces yo desde la ventana miraba la clase para no quedarme y así estudié trabajo social, luego estudio administración de empresas de la misma manera. Y empiezo como a ayudar a la gente. Yo siempre tenía en mi intención el deseo de ayudar. Y a mí me pedían un favor y yo me regalaba. Yo siempre estaba allí, era como que yo, y levantaba la mano. Pero nunca me imaginé en un proyecto grande, pues como el de ahora, sino así, ayudar. ¿Cómo empieza ya ese proceso de transformación de Freddy, del que era Freddy antes al que era ahora? Bueno, en alguna ocasión, un diciembre, en medio de mis necesidades de niño, de que no tuve un juguete, yo me acuerdo que mi juguete preferido era una llanta de cicla con un palito con el cual yo le daba vueltas. Eso era muy típico de hace muchos años de los pueblos y ese era mi juguete favorito. Y mi carro favorito era una lata de sardinas con la tapita levantada y ese era mi carro favorito. No hubo un carro, no hubo un juguete, no hubo un balón, no hubo un regalo. Yo no recuerdo regalos de Navidad, no recuerdo. De hecho, Freddy García crece con una apatía a la Navidad. A mí no me gusta la Navidad. Yo hoy en día lo manejo, lo tolero, porque veo a niños felices. Pero a mí la Navidad no me produce absolutamente más que malos recuerdos. No me produce otra cosa. Entonces, en una Navidad, yo quiero hacer algo por los niños de mi pueblo, porque hay mucha necesidad allí. Y entonces empiezo. Dios me regaló el don. Yo soy vendedor por naturaleza. Yo siempre he vendido, vendiendo desde cerveza, helados, tamales, empanadas, churros, arepas, avena, piña, chance. Ese fue mi trabajo siempre, vendedor. Entonces Dios había puesto en mí un don. No era un don de lenguas, era una lengua como un don, porque yo hablaba mucho, hablo mucho. Entonces, yo le digo un día a una amiga, a una gerente que conozco, la gerente de un banco, le digo, hagamos una cosa, porque usted no me permite yo ir a hacerle una oración a su oficina a las 6:30 de la mañana que ustedes entran y usted le dice a sus empleados que me regalen ropa o regalos de sus hijos. Y a ella le gusta la idea y yo voy. Yo no sé qué dije, yo no sé, bueno, yo no hablé, Dios habló. El caso es que les encantó y yo salí con un costal lleno de ropa a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, no sé cuánto duré. Y entonces me llamó, ay, mira, que tal doctora quiere que vayas, mira, ¿por qué no va a tal banco? Ese diciembre llevé a mi pueblo mucha ropa, regalos, y eso me gustó. Al diciembre siguiente, entonces ya monté un pesebre gigante
porque quería que se hiciera la Navidad de otra forma, y reuní como unos 2.000 regalos. Eso fue una maratón tremenda, un Wow. joven desconocido, a mí no me conocía nadie, pero tenía un respaldo que era Dios. Y así se empezó a trabajar fuertemente y me quedó gustando el tema de hacer. Freddy seguía tomando, yo tomaba mucho. El tema de mis drogas se había acabado, Freddy seguía siendo mujeriego, de 3, 4 novias. Y yo acá aprovecho para pedir perdón. Yo lo he hecho muchas veces, pero una vez más siento la necesidad de hacerlo. Y es pedirle perdón a esas mujeres que quizás por ese don de lengua que Dios me dio, terminaron enredadas por este embaucador, por este vendedor de sueños. Y terminaron con una herida porque tal vez las ilusioné, tal vez dije cosas que no debía decir y me aproveché de eso. Yo, Freddy García, pido perdón y en nombre de todos los hombres que hacemos eso, les pido perdón para que sanen sus heridas. Yo seguía en ese plan de hacer y hacer, buscando una felicidad de un vacío que yo tenía, buscando llenar un vacío que tenía de mi pasado y era un vacío de sentirme amado. Y lo estaba buscando donde no debía buscarlo. Creí que ahí se llenaba y no pasó. Entonces, alguna vez, por un regalo que Dios me hace, yo logro entender que mi vacío no lo iba a llenar Dios. Que no lo iba a llenar las mujeres, el sexo, el alcohol, no lo iba a llenar eso. Que mi ¿Y cómo te vacío, das cuenta? Tú nos puedes de pronto participar esa historia. ¿cómo me doy cuenta de eso? Bueno, alguna vez me invitan a vivir un retiro espiritual. Yo tenía rabia, yo vuelvo y digo, yo era católico de fiesta. Entonces, yo tenía una necesidad muy grande y era pelear con Dios. Yo tenía que pelear con Dios para poder sacar el veneno que yo tenía en mi corazón y preguntarle cara a cara por qué tantas cosas, por qué yo había sufrido, por qué yo no había tenido a mi papá, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y él me llevó, sin darme cuenta, yo estaba cumpliendo años el día que estaba frente a él. Y yo estaba pasando por una situación que no me faltaba el dinero para tomar, no me faltaba, yo no tengo, pero tampoco me faltaba para tomar, no me faltaban las mujeres cada vez que yo quisiera, no era una, eran muchas, no me faltaba eso, pero el vacío cada vez se estaba haciendo más grande. Yo llegué a pensar que yo me estaba volviendo homosexual, porque no sentía, ya al final no sentía lo que se siente, la satisfacción, digámoslo así. Y entonces ahí empecé a pelear más. Y decidí aceptar la invitación que me hicieron, fui a ir de retiro. Y yo solo le quería preguntar a Dios por qué me estaba pasando eso, por qué a mí. Yo quería que Él me hablara y yo le grité y le grité y le grité. Y Él me escuchaba. No me hablaba, pero me escuchaba. Y yo seguía con mis interrogantes. Fui grosero, porque fui grosero. Fui soberbio. Pero en esa desahogada me ayudó muchísimo porque le dije, en medio de lágrimas, de gritos, las personas que estaban al lado mío pensaron que yo me estaba volviendo loco, pero tampoco me decían nada porque sabían que yo estaba ahí de rodillas frente a él, solo me dejaban hasta que a través de un mensaje muy pequeño que me llegó, él me decía que él me había escogido, y fue a través de la palabra de Dios que me regaló ese mensaje porque me la leyó claritamente y que me había escogido del vientre de mi madre y que me había llamado para grandes cosas. Yo intenté entenderlo, sentí paz y entonces cambió mi pregunta ¿y ahora qué debo hacer? Si ya me escogiste, ¿ahora qué debo hacer? Porque ¿ahora qué hago? O sea, quedé en las mismas. Y él se demoró un día. Fueron 3 días difíciles, fueron 3 días de vacío, pero también de llenarme. Y al tercer día me dijo,
y ahora, le vas a servir al Señor fielmente. Fue todo lo que me dijo. Y yo, como si hubiese sido una conversación acá entre tú y yo, Estela, que me dices, ¿aceptas el programa? Yo te dije sí. Yo le dije al Señor, sí, acepto. Yo no tenía ni idea en qué me estaba metiendo. No tenía ni idea qué significaba eso. ¿Y qué significó eso para Freddy? Que dejé de tomar. Sin pedirlo, le cogí fastidio el trago. Yo no le dije quíteme el trago, yo no dije voy a dejar de tomar, ni lo pensé. Solo un día me fui a tomar una cerveza y le sentí un sabor inmundo. Dije, tal vez no estoy para tomar. A los 8 días fui a hacer lo mismo y menos. Dije, bueno, qué bien, no vuelvo a tomar. Y no volví a tomar. Resultó que mi vida se la entregué a él. Dejé las mujeres, empecé a restaurar mujeres heridas por mí, a buscarlas una a una, a pedir perdón, a reconocerme en lo miserable que había sido, a levantarme, y le ofrecí a Dios mi castidad. En la medida que yo pudiera, iba a ser casto para Él, hasta el día que Él me concediera una esposa para amar. Era lo que le pedía. Y en ese proceso, yo seguía haciendo lo de Navidad, yo seguía ayudando por ahí. Ya me llamaban, don Freddy, ¿me puede ayudar con tal cosa? Y yo ayudaba. Y me creía bueno. Y en ese proceso me invitan una vez a celebrar un cumpleaños de una niña. Y yo voy a ese cumpleaños, eso pasó hace ya 7 años. Yo voy a ese cumpleaños de una niña que para ese entonces tenía exactamente la misma edad de mi hijo menor. Que, bueno, ya tenía otro hijo al cual también había abandonado. En todo ese proceso ya había hecho otro hijo, el cual viví con él como un año y también lo abandoné. Y entonces me invitan a ese cumpleaños y yo la pasé en medio de mi chispa chévere, del Freddy alegre, del Freddy payaso, la pasé muy bien. Pero al final de la fiesta, de la reunión, porque era una reunión ahí de niños, yo pregunté quién era, por qué me habían llevado. Entonces una de las personas que me invitó, no sé ni por qué me invitó, no tengo ni idea por qué ella me invitó allá, y nunca se lo he preguntado, ¿sabes? Hasta ahora me hago esa pregunta. Le voy a preguntar. Sí. Yo pregunté que quién era, y entonces esa niña era una niña que tenía VIH, hija de una trabajadora sexual, que la había abandonado y que tenía VIH, y que como ella había muchos más. Ese día sentí el primer baldado de agua fría encima mío. Y ahí me acordó el Señor que me había dicho que tenía que servirle. Y entonces me comprometí, no le prometí, yo no soy de promesas, pero me comprometí conmigo mismo a ayudarle. Me comprometí con los niños. Y empecé a frecuentarla. Y empecé a frecuentarlos y empecé a averiguar cómo funcionaba el VIH, empecé a averiguar mucho de eso, cómo tratarlos, cómo entenderlos. Pero me veía ahí, porque es que en mi vida desordenada, para mí estaba mi hijo, y yo decía, yo pude haber sido uno de esos papás que hacen que sus hijos tengan VIH. Yo pude haber sido el papá de esa niña por mi vida. Entonces, Claro, claro. Yo te quiero ahí preguntar, ¿cómo se siente ese baldado de agua fría? ¿Qué significa ese baldado de agua fría cuando tú tuviste tu historia tan compleja? Saber que esta niña tuvo VIH, pues, o sea, era una información. ¿Por qué te llega tan duro? Yo lo puedo en este momento, viene a mi mente compararlo como cuando tu hijo está jugando con candela y la mamá le dice te vas a quemar, te vas a quemar. Tú sabes que te vas a quemar, te lo has dicho muchas veces y entonces decides meter la mano al fuego y te quemas. Eso sentí yo, ese ardor, ese dolor de haber metido en algo que yo sabía que me iba a pasar. Y yo ese baldado de agua fría fue un para esto te traje. Como que en ese momento descubrí cuál era la misión. Ya. Como que ahora sí, mira, te tengo donde te tenía. Y ahí sentí como que, wow, fue mi primer wow. Como que es aquí, ahora yo qué hago. Entonces fue cuando decidí empezarme a prepararme. Ese baldado de agua fría fue reconocer mi miseria, fue mirar quién realmente era yo. Ya venía en un proceso, pero ahí frente a la niña, no solo me vi a mí, frente a la niña vi a mis hijos, frente a la niña vi a mi mamá, vi a mis hermanas. O sea, se me puso mi vida personal
frente a frente. Antes me había analizado Freddy frente a Freddy, lo que había hecho, pero aquí fueron ellas mirándome a mí, mis hijos mirándome a mí, diciéndome culpable, culpable, culpable. Eso fue el baldado de agua fría. Y que lo único que tenía que hacer era resarcir, y si no podían ellos, al menos en estos niños. Y empiezo a trabajar en ellos con muchas dificultades, con muchos sobrepasos. Ellos estaban en ese entonces en un hogar diferente. Así trabajé con ellos como 5 años, trabajando, pero ahí, metido de sapito que me llamaban y yo corría. Yo no tenía nada que ver ni en la junta, ni en la asociación, ni en la nómina, nada. Yo era el que falta tal cosa y arrancaba. Yo dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Yo dejé muchos días de Navidad, muchos días de Día de las Velitas por estar prendiendo velitas con estos niños. Yo dejaba fines de semana a mis hijos sin mí por estar allá. Era un apego, una cosa increíble. Yo sentía que mi obligación eran ellos. O sea, mis hijos al fin y al cabo tienen a un papá que ya es otro papá, tienen a una mamá, pero estos niños no tienen ni papá ni mamá. Y yo ya los amaba. Y ellos así empezamos a pasa mucho tiempo y a los niños los abandonan. En diciembre, esta obra que los tenía, que no quiero nombrarla, los tenía, cierra las puertas, sin avisar, sin nada, cierra las puertas. Yo para ese diciembre, como eso fue entre el 25 y el 30 de diciembre que pasa esto, yo estaba esa semana con mi madre en la casa, desconectado de todo, yo no me entero. Cuando yo llego la primera semana de enero a empezar el año, a empezar el proyecto de útiles escolares, a recolectar, pues no había niños, no había fundación, estaba cerrada, la casa pintada, estaba vacía. Y ahí fue como que el otro baldado, bueno, ¿y ahora qué? Ya estuviste 5 años aprendiendo, conociendo, ya sabes cómo funciona porque te puse como eje. Era ilógico. Yo acá hago un paréntesis, Luis Estela, yo digo, esos 5 años yo fui un referente de esa obra, pero en silencio. Muchas veces llegaron entrevistas como esta, Caracol Noticias, y yo por dentro decía, yo quiero que me pongan a mí, porque es que todo lo solucionaba yo era el que movía esa obra. Y no, nunca. Y yo era con esa rabia, porque a mí no. Pues era aprendiendo que esta obra se hace en silencio, que esta obra no debe tener un personaje principal. Esta obra se hace ya. Allí aprendí eso. Y entonces después de que pasa eso, ¿y entonces qué vas a hacer? O sea, como te cortan la luz, el agua, los recibos y bueno, mira a ver, soluciones porque... Y aquí cabe soluciones. Sí, soluciones. Y entonces así pasó. Yo no lo pensé. Este proyecto que tengo ahora, del cual empieza ya otra historia, yo nunca lo pensé. Es un proyecto que yo creo que la mayoría de personas, un administrador financiero, un administrador de empresas que todo lo planea, lo organiza, lo controla, todo esto. Y yo simplemente lo que hago es irme en vacío a hacer lo que tenga que hacer. Niños sin hogar, bueno, ¿dónde están? En tal parte ubiqué únicamente a 3, los otros se habían perdido, los habían sacado de la ciudad, estaban en las calles, en los semáforos vendiendo dulces, en unas casas que no estaban de arrimados, y yo empecé a ubicarlos, y ubiqué 3 y con esto empezamos, y yo lo único que hice fue arrendar una casa. Yo aclaro que yo vivo de las ventas, si este mes vendo, este mes como, si no vendo, no como, así de sencillo. Entonces mis ingresos dan para sostenerme a mí. Nada más, gracias a Dios que no tomo, entonces no gasto mucho, gracias a Dios que no moteleo, entonces no se gastan moteles, entonces ese tipo de cosas ayudan mucho. Y decido arrendar una casa, 3, 4 amigos, ven, ayúdenme, necesito 100, necesito 200, necesito 50, tenga 20, junté para el arriendo, pago el primer mes. Vamos muchachos, sí, pero ¿y dónde vamos a dormir? No hay cama, no hay olla, no hay nada. ¿Y quién va a cocinar? Yo no sabía, pero ya me había embalado, ya tenía casa. Entonces nada, Dios empezó a poner ángeles y esta obra empieza a andar. Al cabo de 3 meses teníamos ya 6 niños, teníamos nuestra casa equipada con lo básico, cama, nevera. Gente de Bogotá me mandaba trasteros, don Freddy, voy a cambiar de cocina, te puedo enviar las ollas viejas, mándelas, todo.
ropa. Wow, wow. Y yo de simple curiosidad, ¿rescataste alguno de los otros niños que había en el otro hogar? Sí, Ay, qué lindo. se rescataron actualmente, de esos he rescatado 5, uno lo recuperé por allá en otra ciudad, se han rescatado varios de Ay, qué ellos hermoso. y se abrió la puerta a nuevos niños. En este momento tengo en un hogar, porque ya son 2 hogares los que tengo, bebés y los más grandecitos, o tengo no, perdón, que administro, porque eso es de Dios, eh, ya son 16 niños viviendo, que toca darles de Wow. comer, que toca alimentarlos, que toca todo lo de tu casa, pero multiplicado por 16. Entonces, pagar nóminas, porque ya no es una nómina, son 4 o 5 nóminas que sostienen. Es complicado. El tema es que yo empiezo así, pero sin nombre. ¿Cómo se llama? No, ayúdenme, que yo no le he puesto nombre. Pero Ajá. papeles, no tengo papeles, no hay nada. Pero llevan como 4 meses y entonces empecé ya como el administrador de empresas como bueno, organicemos este tema. Y ya toco corazones y empiezo con un abogado, una contador, con un equipo interdisciplinario voluntario y empiezan a orientarme porque yo no tenía ni idea de cómo hacer una fundación, no tenía ni idea. Mi propósito en mi mente es ayudar, yo de eso sé. Yo digo siempre que yo soy el que hago el trabajo duro, el trabajo sucio, que es pedir. Ese es el mío. Hagan ustedes el resto, yo me encargo de eso. Y empieza, y ya nace la fundación. Ana María, se llama Funjanes Fundación Hogar Ana María. Ana María es la primer niña donde nace la obra hace casi 15 años. Ella es una niña que muere de 9 años Oh, y a mi mente viene, cuando quiero ponerle nombre, viene esa niña. Y yo digo, si su merced fue la que, el mártir, porque fue la mártir que dio para esto, pues acompaña en este nuevo renacer y se queda como Fundación Hogar Ana María. Y ya empezamos un proceso de familia. Y ha sido difícil, y sigo hablando de lo personal, porque pues es a lo que me invitaste. ¿Qué ha sido difícil, Luz Estela, gente que me escucha? Lo difícil es que tienes que renunciar a tu vida. Lo difícil es que tienes que olvidarte de que ya eres libre, que ya no lo eres. Eres libre siendo feliz al lado de estos niños. Pero incluso tienes que olvidarte de tus propios hijos en muchas ocasiones. Y es ahí lo más duro porque yo gano 16 hijos, pero pierdo a mis 2 hijos. Porque el mayor me entiende, el mayor ya está en la universidad y él entiende un poquito, pero no se acerca mucho a la obra. El menor no entiende por qué su papá prefiere a los demás niños y no a él. No entiende por qué su papá le celebra los cumpleaños y abraza a niños y no está abrazándolo a él. Porque él no despierta con él. Porque en medio de todo eso destruí esos 2 hogares que nunca hice nada por ellos y ya no pude hacer. Mi familia empieza en los comienzos ya hoy me entienden, pero recién empecé con esto, me juzgaron mucho, me decían que yo quién era, que yo por qué me ponían esos, que se le olvidaba que yo tenía familia, yo empiezo a abandonar mi propio trabajo porque no me da tiempo, si trabajo no, yo me iba a vender un seguro porque yo vendo seguros y era curioso que yo llegaba del cliente a venderle un seguro y terminaba hablándole de Dios y de mi fundación. Entonces el seguro ya no se vendía, pero Dios nunca me abandonaba, Dios siempre estuvo ahí. Decidí darme una oportunidad con una persona porque sentía deseos ya después de tanto tiempo de tener a alguien, pero no fui capaz porque el amor allí por estos niños era más grande y esta persona empezó a exigirme que por qué otra vez con ellos y por qué un domingo allá y por qué llegaste otra, y empieza el porqué y el porqué, y cuando lo que más admiró ella cuando me conoció fue precisamente la obra, y entonces empieza a juzgarme y yo no pude darle prioridad a mi vida y a mi felicidad al lado de ella y terminé dándole prioridad a mis niños y renuncio a esa relación y eso deja un vacío muy grande y empiezo a darme cuenta que vivo en función de ellos y me doy cuenta un día que yo reflexiono mucho con ellos, yo trato de ser papá,
y un papá regaña y también da juguete. Yo lo hago. Y un día estábamos jugando en una reflexión, recuerdo tanto, un sábado, estábamos en el comedor, desayunamos y nos quedamos hablando. Y yo estaba reflexionando acerca de esas cosas que nos hacen daño, de esos apegos, de esas malas costumbres o malos hábitos que no nos llevan a ningún lado. Y entonces yo les ponía muchos ejemplos y al final les hago una pregunta a cada uno. Les digo, bueno, ¿tú a qué quieres renunciar hoy? ¿Qué apegos tiene en tu corazón? ¿Qué vas a renunciar hoy? Y entonces ellos empiezan muy niños a decirme, renuncio al mal genio, renuncio a mi grosería, cada uno a unas cosas. Y yo cierro con una conclusión y al final, cuando yo creo que ya se ha acabado todo, la niña mayor de la fundación que tiene en este momento va a cumplir 17 años, ella me dice, pa, y después yo le hago que a qué no renunciarían y ella solo me pregunta es, ¿y tú a qué no renunciarías? Y wow, eso fue otro baldado de agua fría, muy duro porque yo me acordé que cuando yo dejé a mis hijos, tanto al mayor como al menor abandonados, yo nunca luché, yo nunca hice nada. Yo simplemente las cosas no se dieron y salí corriendo. Esto no va más, se acabó. Y me fui. O sea, yo ni siquiera renuncié, yo me fui. Yo no le di la oportunidad a mi hijo que tuviera un papá. Que mi hijo dijera, mi papá se esforzó y no pudo. Mi hijo no puede decir, mi papá luchó y definitivamente fue imposible. Nunca lo va a decir. Y allí me acordé de eso. Me acordé de ese momento de mi vida y les dije a ellos, llorando como estoy en este momento, le dije a mi hija, yo les aseguro que yo a lo que no renunciaría más es a mis hijos. Y no sé hasta dónde me dé el agua, no sé qué tenga que hacer, pero ustedes son mis hijos y yo no voy a renunciar a ustedes. Aquí estaré con ustedes siempre. Y así pasó, fue muy bonito, lloramos, ellos lloraron, me abrazaron, me dijeron que me amaban. Y curioso, como una semana después, llegó un niño a la fundación y cuando me lo entregaron, me dijeron, Freddy, yo te entrego a este niño, pero quiero que sepa, que sea consciente que él no tiene a nadie en la vida, que le buscamos su familia por todo lado. A partir de hoy, lo único que tiene es a usted. O sea, reafirmando ese no renuncio mío. Fue muy Wow, duro. wow, wow, wow. Se le, al mismo tiempo, se me arruga el corazón, pero se me hincha de ver la cantidad de amor que tienes. Tú has acogido, has labrado esta cantidad de cosas con estos niños, sobre todo de un camino en el que a ellos les va a representar una diferencia significativa. El día de mañana, tus otros hijos, nadie sabe qué va a poder pasar. Sin embargo, esta obra que tú estás haciendo y una de las más grandes labores que puede hacer un padre es dar ejemplo y de pronto puedan tener un alivio en su corazón y mirar lo que estás haciendo mucho por ellos también, mucho por resarcir un poco la ausencia que tuviste con ellos. Entonces, qué obra tan magnífica, qué personaje tan especial. Freddy realmente es un ejemplo de dejar a la vida llevar el impulso del propósito que en un momento dado te iluminó y es ayudar. Y tú, como dices tan lindo, tú te lanzas al vacío. Ok, yo aquí puedo, las alas yo no sé dónde me van a salir y todo.
esto alguien me va a recibir en alguna parte y te lanzas a la vida sin ollas, sin arroz para el día de mañana, pero con un techo. Y desde el principio, cuando empiezas a hacer tus carreras, trabajo social y administración, lo admirable y otro de los mensajes que quisiera dejar acá es cómo cuando uno tiene esa pasión y cuando tiene esa visión, la claridad que puede tener uno es hágale, empiece a caminar y las puertas se van abriendo, la gente va llegando. Es una cosa impresionante cómo va sucediendo eso. De alguna u otra forma el universo, Dios o en lo que creamos cada uno en nuestros corazones le va proveyendo a uno más con estas obras tan nobles, tan absolutamente espectaculares. Qué maravilla de ser humano. Estoy sobrecogida y supremamente agradecida por compartir estos momentos con nosotros. Tú has hablado tangencialmente de la obra, dices tienes en este momento 16 niños y los que te van llegando y tú dices, bueno, yo estoy recibiendo mi dinero de las ventas y cómo cómo funciona esta fundación, cómo podemos mirar cómo se puede colaborar con esta labor tan hermosa. Bueno, primero pues nada, orar desde sus corazones, con la mejor intención, vibra, como quieras llamar, para que estas obras continúen. Definitivamente llámese como se llame, toda persona que se mueva en acción de beneficio de otro debe ser exaltado, debe ser ayudado. Primero eso, que estas obras no se acaben, que la bondad no se acabe en el corazón del ser humano, que en esta Colombia de hoy lo necesitamos tanto. Segundo, bueno, funcionamos como funciona cualquier hogar. Yo le coloqué esto hogar Ana María porque yo quería que fuera un hogar. La palabrita fundación entró allí porque en papeles ya existía una fundación en Cali que se llama Hogar Ana María, entonces no pude. Pero yo la palabra fundación quería quitarla. Quería que fuera un hogar, entonces funciona como un hogar en el cual se paga todo lo que se necesita en un hogar. Es el mejor ejemplo. Pero si tú tienes 2 hijos, pues multiplica eso por 8, entonces un hogar con 16 hijos. Y así. Nosotros ya hoy en día tenemos papeles, estamos legalmente constituidos, vigilados por los entes que nos tienen que vigilar, hacemos todas nuestras operaciones, o el equipo interdisciplinario que sigue muy comprometido allí, hace que todo esté al día. Las donaciones que nos puedan ayudar a través de las cuentas de ahorro, si tú estás pasando y quieres ir a compartir una bolsita de pan, yo pongo el café y compartimos café con pan. Para nosotros esto es maravilloso, que alguien personal nos llegue a visitarnos y nos diga, hey, traje el pan y pongan ustedes el tinto. De una vez uno de los niños se para y lo hace y hagámoslo, porque es así a lo que estamos acostumbrados. Si tienes ropa en tu casa, yo siempre lo he dicho, si tienes ropa en tu casa que llevas más de 3 meses que no usas, esa ropa ya no es tuya, dónala. Entonces desde allí nosotros la cogemos, miramos qué nos sirve. Yo debo confesar una intimidad que nadie más lo sepa sino tú y yo. En muchas ocasiones los niños escogiendo ropa han visto que llega ropa buena que me sirve. Y ellos me dicen, papá, mira, este es un regalo para ti. Y me escogen ropa usada. Y yo hoy, mira, no sé si se mira, yo hoy tengo ropa de la fundación. Ropa buena. Entonces aprendí también. Yo soy como ellos, o sea, yo no soy el director que usa ropa nueva, no, yo soy, y ellos lo saben, entonces, no, si nos sirve, coloquémonosla, no hay problema. Y digamos que eso parte también de aceptar muchas cosas ellos. Entonces, si tienes ropa usada, en buen estado, por favor, se la recibimos con todo el amor del mundo. Te puedes vincular a través de unos programas que yo he lanzado, que se llama Nana por un día. Y Nana por un día es que tú vas y te haces la nana del más chiquitín de la casa. Y estás todo el día con él y lo cambias, lo bañas, tetero, lo duermes. Haces de nana por un día por ese bebé. ¿Cómo si compartes con nosotros? Entonces, eso son experiencias muy bonitas que sirven a personas que pronto no han tenido poder tener hijos, a muchas parejas que están buscando y lo hacen y ha servido de mucho. Otro programa se llama Chef por un día.
Y es que tú con tu familia vas y cocinas para nosotros un día. Tú decides si llevas los ingredientes o nosotros los ponemos, pero la idea es que tú cocines y tú y el grupo que vayan, tu familia, nos sirvan a la mesa a los niños. Para ellos esto son cosas que les encantan. No es la gran cosa, no es el gran regalo, pero a ellos lo pequeño les encanta mucho. Otro programa que es de Navidad, que es Padrino Navideño, y es adoptar a un niño mío por un día, llevarlo para su casa, invitarlo a desayunar desde muy temprano, piscina, pizza, lo que quieran, películas, y al final del día ir a comprarle una mudita ropa, pero que sea el niño. Yo preferiblemente busco que en esa familia tengan niños de la misma edad para que entre ellos escojan. Digamos que es una de las pocas veces que estos niños van a poder escoger qué ropa quieren, porque el resto le toca escoger lo que llegue en las bolsas, ropa usada. Entonces digamos que lo que se busca allí es que el niño por primera vez escoja, ay, me gustó esto, que se lo mida, que hagan ese ejercicio, y al hacerlo con las familias pasan cosas maravillosas. Entonces digamos que hacen parte de los programas que no solo quiero recibir, sino también quiero dar, quiero que desde la fundación den. Y bueno, ya lo otro es apadrinar la fundación, recibir donaciones económicas, porque bueno, esta es la parte que a nadie le gusta, porque cree que uno se roba la plata, pero lamentablemente nada se sostiene sin la plata. Se pagan nóminas, se pagan arriendos, se pagan recibos, se pagan muchas cosas. Entonces son donaciones. Plan Padrino es un plan que yo recibo donaciones desde 50,000. Claro, si tú tienes 5,000 y le puedes hacer la transferencia, bienvenidos son, porque el recibo de la luz el recibo del gas me vale 15,000, entonces yo pongo 10,000, ya no pongo todo, y ayudo. Entonces donaciones desde 50,000 hasta los ceros que quiera ponerle en adelante son bienvenidas a la cuenta de la fundación. Donaciones en mercado, quieres hacer un mercado y quieres hacerlo doble, allá te lo recibimos, siempre va a ser parte, siempre va a ser parte. Y es así como te puedes vincular. Y la fundación tiene también su responsabilidad social. No olvidemos que es una fundación de niños con VIH, que es un tema estigmatizado tremendamente. Y está tan estigmatizado que los jóvenes de hoy en día lo ignoran. No que no sepa que existe, ignoran lo real y lo importante que es. Y entonces nosotros nos hemos preocupado por ir a los colegios a dar esta charla que se llama el ABC del VIH. Y es contarle no desde lo científico que manejan los médicos, porque no lo son, pero sí desde la vivencia de tantos años de compartir con niños con VIH, cómo puedes cambiar tu vida. Cómo puedes elegir, no me suicido, puedes elegir vivir con el VIH, porque si ya lo tienes, porque muchos se están suicidando. Entonces yo voy a ir y les cuento cómo funciona, les cuento historias de los niños. Es un tema muy bonito de responsabilidad. Entonces vamos a empresas, colegios, universidades, a donde me inviten. Yo no cobro, esto no se cobra, no tiene un valor. Si me dicen, Freddy, ¿qué cobramos? Hombre, pues si quieres va a tu colegio, pide a los chicos que cada uno lleve una libra de arroz. Me hace falta aseo, pide a los chicos que cada uno lleve un tema de aseo para niños o niñas, toallas higiénicas, crema. Bueno, es lo que yo cobro. Yo en plata no cobro nada. Si alguien quiere hacer un aporte voluntario, bienvenido, pero no se cobra. Entonces también se tiene responsabilidad social desde la fundación, que no solo pedimos y pedimos y pedimos, sino que también llevamos a muchas partes. De toda la ropa que nos donan, clasificamos, y yo ya tengo unos sectores identificados muy vulnerables en Villavicencio, como Lambada, Guatiquilla. Bueno, son sectores bien vulnerables, y yo me meto a esos sectores. Allá me meto, no me pasa nada. Y llevo ropa, llevo mercado cuando tengo en abundancia, y me llevo a uno de los niños, a dos, que a mí me aprenden a compartir. Vamos para que miren, porque en medio de su historia triste, hay niños que están peor que ustedes. Y entonces ellos se van haciendo también conscientes del privilegio de dar, porque es un privilegio poder dar. Y es así como se puede vincular a la fundación. Tenemos nuestras redes sociales, la página web es www.funhan. Funhan es la sigla Fundación, la H de Hogar, la A de Ana y la M de Ana María. Funhan, Fundación Hogar Ana María.org. En Face como Ana María, en Instagram como @soyfunhan. Que más, tenemos un canal de YouTube en el cual me gustaría que lo vieran, que allí hemos montado como mensajitos, recetas. Hicimos un mensaje, un video con los niños
muy bonito para los padres, para los papás, y que fue una experiencia hermosa porque yo les pedí a ellos que hiciéramos algo espectacular. Y ellos decían, pero ¿para qué si yo no tengo papá? Tomen mi Ajá. primer cachetada. Y bueno, terminamos haciendo algo maravilloso. Yo le decía, bueno, hay muchos niños que sí tienen papá y que no saben qué decirles. Entonces, démosles este mensaje. Y ahí está montado también en YouTube recetas que ellos han hecho, les gusta cocinar, entonces yo les grabo. Tienen ahí para jugar. Entonces, esa ha sido una de las maneras en que ellos se han dado cuenta porque pensaban que ellos eran insignificantes y que no podían aportar a la sociedad. De esta manera se han dado cuenta que sí se puede aportar, que ellos también están poniendo su granito de arena a la sociedad a través de estos mensajes en su canal de YouTube y que están siendo visibles, que no tienen por qué vivir escondidos solo porque tienen un diagnóstico, que la sociedad los acepta como son, que no tienen por qué ser estigmatizados. Entonces, eso digamos que se trabaja mucho en la recuperación del ser, de mis derechos, de mis deberes, pero también respetando los derechos. Voy a repetir si te entendí bien. La página web, yo la estuve revisando, preciosa, todos los mensajes de YouTube preciosos. Es www.funham.org. Correcto, así es. Y ahí ahí tienes tú todos los contactos y las referencias para los otros lugares. Sí. Si quieren conocer, y por favor, es una hora que vale la pena conocer para YouTube e Instagram. Y entonces, agradeciéndote infinitamente este rato que compartiste con nosotros. Eres muy amable. Muchísima suerte desde el fondo de mi corazón con todo, y espero poder seguir en contacto Bueno, contigo. a ti muchas gracias, Luz Estela, por haberme llamado. Yo, como te lo decía aquel día, gracias a ese ángel que te habló de esta obra, de mí, para poder de alguna manera hacer visible este tipo de obras. Gracias por escucharme, por llorar un poquito conmigo acá en medio de mi historia. Pedirles perdón si a través de mi historia, no sé, si incomodé, a través de mi historia moví fibras en ustedes que están por allá, les pido perdón. Esa es mi historia. No soy el santo que la gente cree, que te dicen, Freddy, usted es muy bueno, usted no. Ese hombre bueno también tiene su historia mala, también sufre, también llora, también peca, también muchas cosas. Soy un hombre de carne y hueso que se equivoca todos los días. Pero en medio de eso tengo la infinita convicción de que en el mundo somos más los buenos que los malos. De que a través de pequeños gestos de amor, de pequeñas obras, de dejarnos mover por ese sentir que tiene tu corazón, podemos cambiar la historia de mucha gente, de muchísima gente. Mi invitación es, quizá no le tengas miedo a lo desconocido. Lo desconocido puede ser sentarte con un indigente a comerte una empanada, no darle la empanada, siéntate allí, pregúntale de su vida, no te imaginas lo que vas a escuchar. Es darte la oportunidad de ir a fundaciones a compartir un ratito. No es necesario llevar grandes cosas, eso es material, pero sí es importante que se lleve el corazón, porque cuando hablamos de fundación hablamos de casos críticos. Entonces allí lo único que necesita es amor, amor y amor. Gracias infinitas, gracias por escucharnos, gracias por este programa. Luz Estela, que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan siempre y te den la fuerza para seguir haciendo estos programas y haciendo que muchos, yo soy uno entre muchos superhéroes, como tú los llamas, que están por allí, pero también decirles que realmente los superhéroes son los niños, yo no, yo soy sano, ellos tienen su diagnóstico de por vida, ellos son los superhéroes que permiten que yo les sirva. Yo soy, como lo he dicho muchas veces, soy el de servientrega que se coloca la cachucha, el traje verde y se va a recoger donaciones, no más. Y al final del día mi paga es un abrazo, un te quiero papá, un gracias y ya, está bien. Entonces, gracias a ustedes. Dios les bendiga. Con mucho cariño, amén, con mucho cariño. Sí, tuvimos
el corazón en congoja, pero también con muchísima dicha, viendo la esperanza, el optimismo, el empuje, el talante que tienes y que todos podemos tener, todos tenemos, eres un ser humano que comparte tu parte y todos lo tenemos. Está bien compartir, está bien ser humano, está bien equivocarnos y volver a pararnos y dar ejemplos como el tuyo. Muchas gracias. Si ustedes, estimados oyentes, tienen alguna pregunta respecto al programa, algún tema en especial, por favor, háganmelo saber. Un abrazo grandísimo. Nos vemos en la próxima con otra gran historia como la que Freddy nos compartió hoy. Muchas gracias, Freddy. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Dios les bendiga. Chao, chao.